acidez del suelo. Hola, empecemos este interesante tema contenido dentro de las propiedades físico-químicas del suelo, el pH. En estas series de videos lo conoceremos más en detalle. Veamos. El grado de acidez o alcalinidad del suelo, expresado como pH, es una variable maestra que afecta una amplia gama de propiedades químicas y biológicas del suelo. Esta variable química influye en gran medida en la probabilidad de que las raíces de las plantas absorban elementos, tanto nutrientes como tóxicos. El pH del suelo también tiene impactos pronunciados sobre las comunidades de microorganismos del suelo y sus actividades. La mezcla de especies de plantas que dominan un paisaje en condiciones naturales a menudo refleja el pH del suelo. Para las personas que intentan producir cultivos o plantas ornamentales, el pH del suelo es un determinante importante de qué especies crecerán bien o incluso crecerán en un sitio determinado. El pH del suelo afecta la movilidad de muchos contaminantes en el suelo al influir en la velocidad de su degradación bioquímica, su solubilidad y su adsorción a coloides. Por lo tanto, el pH del suelo es un factor crítico para predecir la probabilidad de que un contaminante determinado contamine el agua subterránea, el agua superficial y las cadenas alimentarias. Además, existen determinadas situaciones en las que se genera tanta acidez que el propio ácido se convierte en un importante contaminante ambiental. Por ejemplo, los suelos en ciertos tipos de tierra alterada generan agua de drenaje extremadamente ácida que puede causar la muerte masiva de peces cuando llega a un lago o arroyo. Muchos factores complejos afectan el pH del suelo, pero en síntesis, dos simples balances. El equilibrio entre los cationes ácidos y no ácidos en las superficies coloidales y el equilibrio entre los iones hidrógeno e hidroxilo en la solución del suelo. Estos equilibrios, a su vez, están controlados en gran medida por la naturaleza de los coloides del suelo. Por lo tanto, para comprender y manejar la acidez del suelo, es esencial tener una buena comprensión de los conceptos de superficies coloidales cargadas e intercambio catiónico. También, indisolublemente ligada a la acidez del suelo, está la toxicidad del elemento no nutriente, el aluminio. La acidificación es un proceso natural involucrado en la formación del suelo. Alcanza su máxima expresión en regiones húmedas donde la lluvia es suficiente para lixiviar completamente el perfil del suelo. No es sorprendente que la acidez sea una de las principales limitaciones para la producción de cultivos en estas áreas. Los bosques, que comprenden la vegetación natural en la mayoría de las regiones húmedas, generalmente se adaptan mejor a los suelos ácidos que la mayoría de los cultivos. No obstante, la salud de los bosques ha disminuido donde los suelos son incapaces de resistir los efectos de la acidificación inducida por el hombre. Por el contrario, la lixiviación es mucho menos extensa en las regiones más secas, por lo que permite que los suelos retengan suficiente calcio, magnesio, potasio y sodio, cationes no ácidos, para evitar la acumulación de cationes ácidos. Los suelos de las regiones semiáridas y áridas, por lo tanto, tienden a tener niveles de pH alcalino, es decir, pH mayor a 7, a veces acompañados de altos niveles de sales solubles y sodio intercambiable. En esta serie de videos nos centraremos en suelos ácidos, aquellos con niveles de pH muy por debajo de 7. En resumen, el pH del suelo, que se refiere al grado de acidez o alcalinidad del suelo, es una propiedad que influye en muchas propiedades químicas y biológicas del suelo. El equilibrio entre cationes ácidos y no ácidos en las superficies coloidales,
así como el equilibrio entre los iones hidrógeno e hidroxilo en la solución del suelo, son los balances que determinan el pH del suelo y resultan de la naturaleza de los coloides del suelo. Los suelos de zonas húmedas tienden a ser ácidos por la alta lixiviación, mientras que los áridos tienen alta alcalinidad. Veamos más en otros videos.